Estados Unidos es una anomalía geográfica. Es una de las pocas naciones en la Tierra donde tres realidades climáticas fundamentalmente opuestas, el desierto absoluto, la nieve ártica y el trópico húmedo, coexisten de manera simultánea. Esta es una de las paradojas más fascinantes del planeta. No es solo una cuestión de tener climas variados, es una colisión de extremos. Pensemos en esto. En un mismo mes, el Valle de la Muerte en California puede registrar las temperaturas más altas de la Tierra, un infierno seco de más de 50 grados Celsius. Al mismo tiempo, ciudades como Chicago o Buffalo pueden estar enterradas bajo ventiscas árticas, con temperaturas de 25 grados bajo cero. Y mientras eso ocurre, el sur de Florida y Hawái mantienen un clima tropical, húmedo y vulnerable a los huracanes. Desierto abrasador, tundra congelada y selva húmeda. La explicación fácil es que el país es grande, pero eso no lo explica todo. Canadá es igual de grande y es predominantemente frío. La verdadera respuesta es una colisión única de geografía y física, y para entender la respuesta local, primero debemos dar un paso atrás y analizar un patrón que gobierna a todos los continentes de la Tierra. Antes de diseccionar la anomalía estadounidense, debemos entender la regla que el resto del planeta obedece. Si observamos un mapa global, notaremos un patrón inquietante. Texto Padmir en Australia. Su costa oeste es un desierto rojo. Miren el sur de África. La costa oeste es el árido desierto de Namibia. Miren Sudamérica. El oeste es el Atacama, el lugar más seco de la Tierra. Esto no es una coincidencia, es una ley física. En las latitudes medias, la costa oeste de los continentes tiende a ser seca, mientras que la costa este tiende a ser verde y húmeda. El culpable de este diseño es la propia rotación de nuestro planeta. A medida que la Tierra gira hacia el este, la atmósfera se arrastra, creando el efecto Coriolis. Esto genera los famosos vientos alisios, que soplan predominantemente de este a oeste en los trópicos. Estos vientos actúan como una cinta transportadora invisible. Empujan las aguas superficiales cálidas de los océanos hacia el lado oeste de las cuencas oceánicas, es decir, hacia las costas orientales de los continentes, como Brasil o la costa este de Australia. Aquí está la clave química del clima. El calor es energía. En el lado este, el agua caliente se acumula. El agua caliente se evapora fácilmente, creando nubes masivas, tormentas y selvas tropicales. Pero en el lado oeste ocurre lo opuesto. A medida que el agua caliente es empujada lejos de la costa, algo debe reemplazarla. Agua helada, rica en nutrientes, sube desde las profundidades del océano. Este fenómeno se llama afloramiento. El agua fría no se evapora. Sin evaporación no hay nubes, y sin nubes no hay lluvia. Esta es la receta estándar del planeta: corrientes frías y aire seco al oeste, corrientes cálidas y aire húmedo al este.
debería ser simple, pero cuando aplicamos esta regla a América del Norte, algo extraño sucede. Estados Unidos obedece esta regla, pero la lleva al extremo. Tiene una corriente fría en California y una corriente caliente en el Golfo. Sin embargo, la geografía de este continente tiene una característica única, una trampa geológica que amplifica este efecto hasta convertirlo en algo monstruoso. Para entender por qué el oeste americano no es solo seco, sino un horno, debemos mirar hacia las montañas. La corriente fría de California inicia la sequía, pero es la geografía sólida la que sella el destino del oeste. Estados Unidos tiene una arquitectura muy específica. Sus paredes principales están orientadas verticalmente, de norte a sur. Estamos hablando de las cadenas costeras, la Sierra Nevada y más al interior, las inmensas montañas rocosas. Estas cordilleras actúan como barricadas gigantescas contra el Océano Pacífico. No son solo montañas, son secuestradores de humedad. Cuando el poco aire húmedo que logra entrar desde el Pacífico golpea estas paredes, se ve obligado a subir. Al ascender, se enfría y condensa, dejando caer toda su agua en forma de lluvia o nieve en la cara oeste de las montañas. El aire que desciende por la cara este ya no tiene agua, está exprimido, y al bajar se comprime y se calienta. Este fenómeno se llama sombra de lluvia. Es por esto que a pocos kilómetros de los bosques gigantes de secuoyas encontramos la aridez absoluta de la Gran Cuenca en Nevada y Utah. Las montañas bloquean el océano tan efectivamente que crean desiertos de latitud media que no deberían ser tan extremos. El desierto de Mojave, el de Sonora y el Valle de la Muerte existen porque viven en la sombra perpetua de la Sierra Nevada. Es una trampa geográfica perfecta. El océano está cerca, pero sus beneficios están bloqueados por un muro de granito de 3.000 metros de altura. Así explicamos el desierto. Pero, ¿qué pasa con el trópico? Para eso debemos viajar al otro lado del continente, donde no existen tales muros. Si el oeste es una fortaleza cerrada por montañas, el este y el sur de Estados Unidos son una puerta abierta de par en par. Aquí, la geografía juega a la inversa. No hay una corriente fría que seque el aire. Al contrario, esta región está dominada por la corriente del Golfo y la inmensa masa de agua del Golfo de México. Esta zona actúa como una gigantesca batería térmica. El agua supera regularmente los 30 grados Celsius, y como vimos en la regla global, agua caliente significa evaporación masiva. Pero lo que hace único a Estados Unidos es la falta de obstáculos. Observemos el mapa. No hay ninguna cadena montañosa que corra de este a oeste en el sur del país. No hay un muro que detenga el aire húmedo que sube desde el trópico. Esto permite que la humedad tropical viaje sin restricciones, no solo hacia Florida,
sino profundamente hacia el interior del continente, llegando a veces hasta el medio oeste. Es una autopista de humedad. El resultado es que Florida y la costa del Golfo son anomalías verdes. Si miramos la latitud, estas zonas deberían ser desiertos, como lo son el Sahara o Arabia Saudita en el otro lado del mundo. Pero gracias al agua caliente y la falta de montañas, Estados Unidos obtiene selvas subtropicales, pantanos y, inevitablemente, huracanes. Tenemos entonces un desierto al oeste y un trópico al este. Pero nos falta la pieza final del rompecabezas, el factor que convierte a este país en una zona de guerra climática: la nieve. Hemos explicado el desierto y la selva, pero falta el tercer elemento de la tríada: la nieve brutal. Aquí hay un dato que confunde a muchos. La ciudad de Nueva York está en la misma latitud que Madrid, España. Sin embargo, mientras Madrid disfruta de inviernos suaves, Nueva York puede quedar paralizada por tormentas de nieve. ¿Por qué Estados Unidos es tan frígido en comparación con el resto del mundo en estas latitudes? La respuesta está, nuevamente, en la orientación de sus montañas. En Europa y Asia, las grandes cordilleras, como los Alpes o el Himalaya, corren de este a oeste. Funcionan como muros de contención que bloquean el aire frío del norte, protegiendo al sur. En América del Norte, la geografía es fatalmente diferente. Como vimos, las montañas estadounidenses corren de norte a sur. Esto significa que no hay ningún obstáculo geográfico entre el Polo Norte y el Golfo de México. El centro de Estados Unidos es, en esencia, una gigantesca tubería o un corredor de llanuras abierto. Cuando el vórtice polar se desestabiliza en el Ártico, o cuando la corriente en chorro se inclina hacia el sur, no hay nada que detenga al aire helado. Este puede viajar libremente desde la tundra canadiense hasta el corazón de Texas, congelando regiones que no están preparadas para ello. Es una autopista de hielo. Esta configuración permite que el clima ártico invada latitudes que deberían ser templadas. Es la razón por la que Estados Unidos experimenta algunas de las tormentas de nieve más violentas y rápidas del planeta, las famosas nor'easters o las ventiscas de las llanuras. Pero la historia no termina aquí. Tenemos aire tropical subiendo sin freno por el este y aire ártico bajando sin freno por el centro. ¿Qué sucede cuando el aire del desierto, el aire del trópico y el aire del Ártico chocan en un solo lugar sin nada que los separe? Se desata la violencia. Aquí es donde la geografía de Estados Unidos cobra un precio violento. En la mayoría de los continentes, las montañas bloquean estas masas de aire antes de que se encuentren, pero en el centro de Norteamérica no hay árbitro. No hay muros este-oeste. Las grandes llanuras se convierten en un coliseo atmosférico sin barreras. Imaginemos la escena. El aire polar seco y pesado baja libremente desde Canadá. Al mismo tiempo, el aire tropical húmedo y ligero sube desde el Golfo de México. Y para encender la mecha,
El aire seco y caliente del desierto llega desde el oeste. Cuando estos tres ingredientes chocan, la atmósfera se desestabiliza de una manera que no ocurre en ningún otro lugar de la Tierra. El aire caliente intenta subir sobre el aire frío, mientras el aire seco del desierto crea una tapa que acumula presión hasta que explota. El resultado son las supercélulas, tormentas rotatorias monstruosas que pueden alcanzar los 15 kilómetros de altura. Son las madres de los tornados. Esta geografía explica por qué Estados Unidos es la capital mundial del clima extremo. No es mala suerte, es física. El famoso callejón de los tornados existe exactamente donde estos tres climas convergen. De hecho, el 75% de todos los tornados que ocurren en el planeta Tierra suceden dentro de las fronteras de Estados Unidos. El país paga un precio por su diversidad. Tener el desierto, la nieve y el trópico al mismo tiempo crea una belleza innegable, pero también crea la tormenta perfecta. Hemos recorrido un continente para responder a una sola pregunta, y la respuesta final es que Estados Unidos es, en términos climáticos, un accidente geográfico afortunado y a la vez aterrador. No es desértico, nevado y tropical, simplemente porque sea un país grande. Rusia es más grande y no tiene trópicos. Brasil es inmenso y no tiene tundra ártica. Estados Unidos es único porque ganó la lotería geológica en tres frentes distintos. Primero, su posición en la latitud perfecta, abarcando desde el subártico hasta el subtrópico. Segundo, la presencia de una caldera de agua caliente al sur, el Golfo de México, que actúa como un motor de energía infinita. Y tercero, y más importante, la orientación vertical de sus montañas. Esta es la clave maestra. Si las montañas rocosas corrieran de este a oeste, como los Alpes en Europa, Estados Unidos sería un país completamente diferente. Probablemente tendría un clima templado, predecible y aburrido. Pero debido a que sus muros corren de norte a sur, el país se convierte en un pasillo abierto para que los extremos del planeta circulen libremente. Esta configuración crea una diversidad asombrosa. Permite que una sola nación cultive naranjas en Florida, trigo en las llanuras y uvas en California. Ofrece una variedad de paisajes que en cualquier otro lugar requeriría cruzar múltiples fronteras internacionales. Pero el precio de esta belleza es la violencia. Vivir en Estados Unidos significa vivir en una zona de colisión perpetua. Significa adaptarse a un entorno donde la atmósfera está constantemente tratando de equilibrar energías opuestas. Desde el silencio abrasador del Valle de la Muerte hasta la furia húmeda de los Everglades, y desde el hielo de las Dakotas hasta los tornados de Oklahoma, la geografía ha moldeado no solo la tierra, sino también la cultura y la economía de la nación. Así que la próxima vez que veas un mapa de América del Norte, no veas solo fronteras políticas. Mira las montañas, observa los océanos y recuerda las corrientes invisibles, porque son ellas las que decidieron que este lugar sería, al mismo tiempo, un infierno, un congelador y un paraíso.
Es una geografía imposible, hecha realidad. Nuestra exploración de la geografía norteamericana termina aquí, pero nuestra curiosidad continúa. Por favor, tómate un momento para escribir un comentario abajo diciéndonos desde qué ciudad o país nos estás viendo hoy. Nos apasiona saber hasta qué rincones del mundo llegan nuestras historias. Y si valoras este tipo de análisis profundo sobre nuestro planeta, te invito a suscribirte al canal Víctor Brasil y activar las notificaciones. Así no te perderás nuestra próxima investigación. Gracias por tu tiempo y tu curiosidad. Hasta la próxima.